Hola, bienvenidos a todos desde los diferentes puntos. Hoy, como saben, se celebra el Día del Astrólogo, aunque hay otro segundo día, que es cuando empieza el equinoccio de primavera, pero hoy es un día especial en este aspecto. Y por eso también hemos convocado esta mesa redonda como una actividad derivada del último congreso. Tendremos aquí la oportunidad de tener a varios de los ponentes del último congreso y también comentarles que por primera vez hay la oportunidad de comprar un pack con los 4 congresos que ya han tenido lugar desde el 2020. De hecho, el primer congreso en marzo del 2020 es todo, digamos, un punto clave porque justo salió este congreso durante la pandemia y realmente mucha gente lo disfrutó, pero a lo mejor algunos de los que están aquí no tuvieron la oportunidad. Entonces, ahora durante todo este mes hay la oportunidad de conseguir un pack especial a un precio especial los 4 congresos. Aquí en el chat dejaré los links para que puedan acceder. Y aparte de este detalle de todo el mes de enero, para las personas que están aquí hoy, hasta el día 8 hay un extra de un 10% de descuento en este pack y si solo quieren comprar el último congreso hay un descuento del 30%, solamente para los que están aquí porque compartir el cupón a través del chat. Y bueno, por mi parte voy a pasarle la palabra a Glenda, que moderará esta mesa, y dar las gracias a Patricia Kesselman, a Esmeralda, a Jesús Gabriel y a Ismael por participar, igualmente a Glenda por participar en esta mesa. Bueno, un cálido saludo para todos. Aquí en Bogotá estamos en las horas de la tarde. Primero que todo, muchas gracias a Dalia por convocarnos nuevamente en este día, que es el Día del Astrólogo. Les recuerdo, y seguramente mis colegas les ampliarán con más detalle la información, que este día se conmemora precisamente el Día del Astrólogo, ya que los Reyes Magos seguían una estrella y eran astrólogos. Básicamente esa es digamos, la esencia de esa celebración. Y yo también quiero agradecer a Dalia que nos está ofreciendo la oportunidad de tener esas ponencias anteriores de esos congresos desde el 2020 a un precio pues muy conveniente para aquellos que no las alcanzaron a ver y sí se pueden tener. Entonces, yo los invito a que pues por lo menos la curiosidad los impulse a escuchar varias de esas ponencias. Tuvimos una mesa redonda sobre la entrada de Plutón en Acuario y Saturno en Piscis para el 2023, que ha sido pues bastante vista en YouTube. También los invito a que la vean porque pues esos dos ingresos son de esos planetas lentos son lo más importante, ya que sus ciclos, para aquellos que no lo saben, son en su órbita alrededor del Sol, son para Saturno de 28 o 29,5 años y para Plutón de más de 254 años. Entonces, son ingresos importantísimos y van a afectar no solo a nivel mundial, sino en la vida personal de cada uno. Entonces, nuevamente los invito a que aquellos curiosos de la astrología también aprendan o por lo menos levanten su carta y sepan dónde tienen sus planeticas, porque este año que viene es un año que viene con mucho cambio. Entonces, estoy acompañada hoy de 4 colegas, bueno, 5 con Adalia, obviamente, astrólogos. Está Patricia Kesselman, que en el Congreso nos habló sobre astrología médica, tema súper interesante, pues, en el Congreso. La mesa redonda no alcanzó desafortunadamente a acompañarnos, pero hoy sí está aquí. Tenemos a Jesús Gabriel, que nos habló de las 24 divisiones, unas 24 divisiones muy especiales del zodiaco en el Congreso. Tenemos a Ismael Gil, que nos habló de la importancia de la astrología y la educación, o pues la forma de incorporar a la astrología en la educación. Una ponencia súper interesante porque pues nos ayuda mucho con la crianza de los chicos, de los niños. Y Esmeralda Barón también,
que nos habló sobre la química mental. Entonces, hoy el tema es como esos dos tránsitos tan grandes de Plutón y de Saturno, esos ingresos a esos signos fueron tan importantes y pues de ellos se habló bastante. Vamos a hablar del resto. No quiere decir que no sean igualmente importantes, obviamente, ¿sí? Sin embargo, yo también los quiero invitar a hacer sus preguntas en la medida que vayan escuchando las ponencias, escríbanlas en el chat, yo las copio y la dinámica va a ser como sigue. Cada uno de los astrólogos va a tener 7 minutos, más o menos 7, 8 minutos para exponer lo que piensa sobre estos eventos del cielo para el 2023 y al terminar, vamos a hacer la mesa redonda con las preguntas del público. Yo los invito a que escuchen atentamente y todas las inquietudes que tengan, pues con mucho gusto se las contestaremos. Bueno, vamos a darle comienzo a Esmeralda Barón, ¿sí? Ella nos hará un pequeño resumen, una pequeña biografía. Te voy a pedir el favor tanto a ti como a Patricia, a Ismael y a Jesús Gabriel que nos digan quiénes son, básicamente dónde los puede encontrar el público. Como esto queda grabado, pues la gente los podrá ubicar posteriormente también si quieren profundizar más con ustedes. Entonces, Esmeralda, no siendo más, por favor, empieza. Hola, buenas tardes. Pues yo me dedico a la investigación astrológica y tengo un blog donde publico mis artículos que se llama Mercurio Estacionario. Ahí me pueden encontrar. Mi correo electrónico es esmeraldabarón@gmail.com. Bien, pues quiero hablaros un poco de los planetas lentos, cómo van a estar este año, ¿verdad? Las configuraciones que nos vamos a encontrar. Para entender el periodo que estamos viviendo, tenemos que tomar como referencia la pasada conjunción entre Júpiter y Saturno en el grado 0 de Acuario, que ha sido considerada por los astrólogos como un momento de inicio de una nueva realidad. Es como el disparador de un nuevo paradigma. Entonces, todos los ciclos que se manifiestan, que operan actualmente, están matizando y se están desarrollando en este marco que es más amplio aún, ¿verdad? El ciclo de aire que iniciaron los cronocratores a finales de 2020, fue el disparador que conduce a una realidad con cambios radicales. Cambio del eje del mundo, de occidente a oriente, reformas sociales, económicas, búsqueda de nuevas fuentes de energía, búsquedas de recursos naturales y aparición de nuevos líderes. Estamos inmersos, como sabemos, en la cuarta revolución industrial. Tenemos la robótica avanzada, la inteligencia artificial, la biotecnología, todo esto es lo que estamos viviendo en este momento, ¿verdad? Y todas las configuraciones que se están dando ahora vienen a modificar o añadir nuevos matices a esta realidad. En 2020 se iniciaron la conjunción, recordamos, Saturno-Plutón, Júpiter-Plutón, y a finales de 2020 la de Júpiter-Saturno. Todos estos ciclos están ahora en su fase creciente. El año pasado también tuvimos la conjunción entre Júpiter y Neptuno, que también es otro ciclo, por tanto, en fase creciente. En cambio, hay unos ciclos que están en fase decreciente y que también los estamos sintiendo ahora, que son Júpiter-Urano, Saturno-Urano y Saturno-Neptuno. Vamos a ver por orden cronológico cómo vamos a encontrar estas configuraciones. Si empezamos por el 0 de Capricornio, que ha sido justo hace unos días, nos encontramos con una semicuadratura entre Júpiter-Urano. Es el último aspecto tenso de este ciclo. Para que entendamos un poco lo que significa, bueno, en España estamos viviendo una crisis institucional gravísima, un choque del poder político y el poder judicial. Y lo estamos viviendo estos días, ¿verdad? Eso tiene mucho que ver con la conjunción Júpiter-Urano.
Bien, pues este ciclo se inició en 2010. En 2010, algo que ocurrió fue la declaración de inconstitucionalidad de ciertos artículos del Estatut de Cataluña. Fijaos, ese tema comenzó en 2010, justo con la conjunción. Con la oposición fue el momento culminante de este tema cuando se convocó el referéndum por la independencia y se declaró y se dio la declaración de independencia. Estaban los dos planetas en oposición. Y ahora, en el último aspecto tenso, lo que hemos vivido estos días es la reforma de la reforma del delito de sedición y del delito de malversación, que tiene que ver también con este tema de Cataluña, ¿verdad? Es el último aspecto tenso y probablemente la última crisis antes del cierre de ciclo. Bien, este es uno de los aspectos más interesantes que tenemos en el cero de Capricornio, pero tenemos también un aspecto que es un semisextil entre Saturno y Neptuno, que precisamente hoy, día 6 de enero, se perfecciona. Justo cuando Putin ha proclamado un alto el fuego por la Navidad ortodoxa. ¿Cuándo empezó este ciclo Saturno-Neptuno? Empezó precisamente el 13 de noviembre de 1989, justo cuando cayó, en esos días, unos días antes, había caído el muro de Berlín y que supuso el inicio de la desmembración de la Unión Soviética. Y justo cuando estamos acabando el ciclo, tenemos un aspecto que pone de manifiesto esto que se inició en el año 89. Falta muy poquito también un par de años para que acabe este ciclo de Saturno-Neptuno. Eso es lo que nos encontramos en el cero de Capricornio. Bueno, de los planetas lentos, lo más significativo. Después pasamos al cero de Aries. En esos días Plutón entrará en Acuario y en el cero de haciendo un sextil al Sol, por cierto, y en el cero de Aries lo que tenemos es una semicuadratura de Saturno a Júpiter, del ciclo que se inició en 2020. No va a ser, yo creo que la época de primavera no va a ser una época tranquila, va a ser una época de mucha energía, de muchas convulsiones. Tenemos esta pequeña crisis, porque es un aspecto menor, entre Saturno y Júpiter, una pequeña crisis de lo que se está poniendo, de lo que se puso en marcha con la conjunción. Además, hay una cuadratura de Marte al Sol en el cero de Aries que no augura un periodo tranquilo. Pero justo después del cero de Aries, un mes después, a finales de abril, se produce un eclipse en cuadratura a Plutón. Está activando esta energía de Plutón que precisamente, como sabéis, está en el grado donde hicieron la conjunción los planetas sociales, Júpiter y Saturno, activando ese grado, activando esa energía. Esa semicuadratura de Saturno y Plutón durará hasta junio. Estamos a finales de abril. Bien, pues a principios de mayo, en mayo, Júpiter entra en Tauro y se hace una cuadratura entre Júpiter y Plutón. Ese, junto con el sextil de Júpiter-Saturno, es el aspecto más importante de los planetas lentos en todo este año.
Es un aspecto tenso del ciclo que se inició en 2020 y es un aspecto tenso del ciclo que activa muchas cartas de personajes tremendamente significativos del panorama mundial. Bien, esa cuadratura se activará también con una oposición de Marte a Plutón. Van a ser unos días muy tensos los que vamos a vivir entre finales de abril, mayo y hasta que Plutón abandone otra vez, Acuario y vuelva a Capricornio. Esta cuadratura, o sea, este Plutón cuadratura Júpiter va a activar, por ejemplo, la carta de Carlos III en el momento en que está programada su coronación. Justo en su coronación, que tiene a la Luna, como sabemos, en el grado 0 de Tauro, Plutón opuesto a esa Luna, perdón, en cuadratura a esa Luna, está estacionario en el momento de su coronación. Fijaos lo que está ocurriendo alrededor de la monarquía inglesa. Fijaos lo que está ocurriendo con su hijo, que precisamente hoy se han filtrado unas declaraciones de un libro que va a publicar de su biografía, que en realidad torpedea tanto a su hermano como a su padre. Hay una merma de la popularidad en la monarquía inglesa tremenda. Bueno, pues la coronación de Carlos de Inglaterra se va a producir con esa energía de fondo, ¿vale? Pero también hay otras cartas que se activan en ese momento. Por ejemplo, su hijo Guillermo también tiene a Júpiter en el grado 0 de Escorpio, el heredero ahora de la corona, y Plutón, y la cuadratura Plutón-Júpiter también afecta a su eje medio cielo, bajo cielo, que está junto a ese Júpiter. Otra carta muy interesante que se activa: el Papa Francisco, después de la muerte de Benedicto, está pensando en dejar el papado también. Bueno, pues su medio cielo está a 0 de Tauro. Es algo que se va a activar también durante este año. Otra carta de otro líder, Biden. Biden tiene también, igual que el rey Carlos III, a la Luna a 0 de Tauro. Su vitalidad está tan mermada, y lo estamos viendo día a día, ¿verdad? La Luna, que es indicativo también de la vitalidad del nativo. Ahí está también tocada la Luna de Biden. También están activadas la carta de Putin. Plutón le hará cuadratura al eje ascendente-descendente, y Zelensky, que tiene a Marte en el 0 de Leo. Todas esas cartas van a ser activadas durante ese momento. También la carta de nuestra monarquía, de la monarquía española, que tiene el ascendente a 0 de Acuario. No olvidemos que Acuario es el signo opuesto a Leo, que es el signo de la monarquía, y que precisamente Plutón estaba en Acuario cuando ocurrió la Revolución Francesa. Es verdad que también estaba Urano en Leo y estaba Júpiter en Leo en el momento de la Revolución, pero es que durante el tránsito de Plutón por Acuario va a coincidir que Urano va a estar en Leo también. Así que nos queda mucho que ver en los próximos 30 años con el tránsito de Plutón por Acuario. Por supuesto que afecta también a la carta del rey Juan Carlos y a la carta de nuestro rey Felipe VI. Y este es un año muy importante para la monarquía española, aparte de todo lo que está ocurriendo, de todos los escándalos que estamos viviendo. La princesa Leonor cumple 18 años y tiene que jurar la Constitución en las Cortes Generales. Hay muchos partidos políticos en contra de la monarquía y es un momento de elecciones a finales de año. Hay ahí un poco de resquemor a ver qué ocurre, ¿no?, con este tema. En fin,
Plutón en Acuario yo creo que va a hacer, que va a cambiar mucho las monarquías y algunas probablemente no sobrevivirán. Luego se calma un poco la energía con el 0 de Cáncer. Ahí tenemos, en el 0 de Cáncer se dará el sextil entre Júpiter y Saturno. El primer aspecto mayor, el primer aspecto fluido de esa conjunción, de ese ciclo después de la conjunción, que es una oportunidad para desarrollar este nuevo paradigma, ¿verdad? Esto nuevo que en lo que nos hemos metido, en lo que estamos inmersos ahora. Y también es significativo, bueno, estos dos aspectos, como os digo, la cuadratura Plutón-Júpiter y el sextil Júpiter-Saturno es lo más importante de este año en cuanto a los planetas, en cuanto a las configuraciones de planetas lentos. Luego habrá otro periodo de crisis al final del año con los dos eclipses que vamos a tener, sobre todo el de Luna, que es una configuración ahí un poco bastante tensa, con una oposición exacta entre Júpiter y Marte, y una oposición que está también en conjunción con el eclipse de Luna. ¿De acuerdo? Y bueno, ese eclipse será justo antes de nuestras elecciones generales, que no sé si vais a hablar vosotros de ello, pero probablemente tendrá mucho que decir esta energía tensa con respecto a esos acontecimientos de finales de año. Y nada más, esto era lo que os quería comentar. Muchísimas gracias, Esmeralda. Nos dejas con todos los aspectos importantes de los planetas lentos y pues para desarrollar esos temas de predicción, digámoslo así, concretamente, ya nos diste algunas pinceladas importantísimas en lo que va a pasar con ciertos gobiernos, ¿no? Lo habíamos visto también en la ponencia, en la mesa redonda de Plutón en Acuario, la entrada de Plutón en Acuario y de Saturno en Piscis también de alguna manera. Entonces, sigamos, gracias Esmeralda, sigamos con Jesús Gabriel, a ver qué nos cuenta él sobre estos aspectos para el 2023. Una pequeña biografía cortita donde te podemos encontrar antes de empezar y arranquemos. Hola, buenas noches. Pues yo empecé con la astrología en 1984 y mi maestro se llamaba Arturo Mellet, era alumno de Mark Edmund Jones, con lo cual mis primeros pasos fueron dentro del método de Mark Edmund Jones, ¿no? Luego fui ampliando hasta olvidarme de todos los métodos. Entonces, a mí me pueden encontrar en un blog que se llama Observatorio de la Cronosfera y también en Instagram y en Facebook y en LinkedIn y en Twitter y en Telegram también. Entonces voy a iniciar mi intervención siguiendo un poco, tirando del hilo de lo que ha dicho Esmeralda. Hay otro personaje que también va a quedar afectado con estos tránsitos, el tránsito de Plutón en los primeros grados de un signo fijo, que será Bill Gates. Y Bill Gates tiene el Sol en los primeros grados de Escorpio, con lo cual en estos próximos años vamos a ver una transformación en su papel, o en el papel que nosotros a través de los medios de comunicación le hemos atribuido, ¿no? Entonces, muy relacionado con este personaje y con ciertos tránsitos que además van a ir ocurriendo durante este 2023, yo resaltaría la entrada de Urano en el tercer decanato de Tauro. ¿Y por qué? ¿Por qué los decanatos? Bueno, porque el tema de Tauro, que tiene que ver con la naturaleza, tiene el capítulo más importante relacionado con el cambio tecnológico aplicado a la naturaleza, es muy propio del tercer decanato de Tauro. Y como Urano tiene que ver con la evolución tecnológica, el llamado progreso, que no sabemos en realidad si es un progreso o es una confianza en la máquina y en la tecnología y tal, vamos a tener estos próximos dos años y medio en el que Urano estará en este decanato,
los experimentos más atrevidos que nunca antes nos hayamos podido imaginar en cuanto a tecnología aplicada a la naturaleza, a la vida, al cuerpo humano también. Recordemos que en la última vuelta de Tauro, hace 80 y pico de años, fue la época de la experimentación genética del doctor Mengele. Y al doctor Mengele, pues, le salió el tiro por la culata, según nos cuenta la película aquella famosa Los niños del Brasil. Entonces yo creo que vamos a tener el papel de Prometeo. Prometeo es el progreso humano que como quiere bien decir su nombre, promete, pero calidad de vida, esto tengo mis dudas, ¿no? Bueno, pues por un lado tenemos este tránsito de Urano iniciando su tránsito por el tercer decanato de Tauro, y luego, siguiendo también el hilo que me ha facilitado Esmeralda, tendremos de esta conjunción que tuvimos en el 2020 de Júpiter, Saturno, Plutón, así sucesivamente, que es la que abre cambio climático, propaganda de la Agenda 2030 y muchas cosas más. Tenemos la cuadratura de Júpiter-Plutón en mayo del 2023, a la cual deberemos estar muy atentos, porque según lo que voy constatando, las combinaciones Júpiter-Plutón, entre otras muchas virtudes, están muy relacionadas con las estafas piramidales. Por ejemplo, en este último tiempo, con un sextil Júpiter-Plutón, hemos tenido la caída de FTX, que es la empresa de criptomonedas que ha quebrado, que estaba ligada al Partido Demócrata, etcétera, 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 que se fundó en el 2019 y que tiene un parecido enorme, este hecho de la caída de FTX, con lo que hubo en el 2008 y que dio el inicio de la crisis financiera que generó el nivel de desigualdad que vamos viendo y constatando día tras día, ¿no? Es decir, que las propiedades, el dinero, la riqueza se va concentrando en menos manos y digamos que la desigualdad cada vez está más acusada. ¿Y por qué digo esto? Porque los dos hechos que tienen que ver, que acabo de nombrar, que son el crash financiero del 2008 y esta caída de FTX, tienen en común que es todo el tránsito de Plutón en Capricornio, que ha dado un protagonismo total a una élite que creo que tiene su mayor pretensión es hacerse propietaria de todo. Esto por un lado. Entonces yo diría que en mayo del 2023 el tema de la caída de empresas que se crearon expresamente o casi expresamente para provocar una crisis, vamos a tener otro episodio interesante. Es decir, la caída de FTX y el crash financiero del 2008 parecen ser sucesos hechos con premeditación, con una premeditación casi plutoniana, que es el afán de poder. El afán de poder, concentrar el poder en menos manos, cada vez en menos manos, y que el general de los mortales pues obedezca esta tendencia, ¿no? Luego la otra cosa es que como de esa triple conjunción Júpiter, Saturno, Plutón, son varias conjunciones a la vez sucesivas, Júpiter-Saturno, Júpiter-Plutón, Saturno-Plutón. El otro aspecto o el otro hilo que nos va a interesar es el semisextil Saturno-Plutón que vamos a tener en marzo del 2023. ¿Qué diferencias hay en el sentido de abuso de poder, porque Plutón tiene mucho que ver con el abuso de poder, entre los aspectos de Júpiter-Plutón y los de Saturno-Plutón? Bueno, yo diría que la diferencia mayor es que parece ser que el ciclo y los aspectos de Júpiter-Plutón son actos que genera la gente.
de forma libre. Por ejemplo, alguien monta una empresa y la gente que se va a apuntar para hacer donaciones a esa empresa a la espera de obtener un rendimiento mayor al cabo de poco tiempo, esto es muy Júpiter-Plutón. Y son burbujas que vemos cómo se forman, explotan y se regeneran de otras maneras en el futuro, ¿no? Pero de Saturno-Plutón tiene de peculiaridad es que es un aspecto que liga el tema de las estafas piramidales a algo legal, a algo avalado por el Estado. Es decir, están las estafas piramidales en las que intervienen las personas de motu propio y luego están las estafas, entre comillas, estafas piramidales en las que el Estado, a través de las instituciones, coacciona y condiciona los comportamientos de las personas desde hace mucho tiempo y, por lo tanto, las personas consideramos el papel monopolístico del Estado en cuanto a abuso de poder como algo normal. Entonces yo diría que lo que va a ocurrir en marzo del 2023, que es el semisextil Saturno-Plutón, es una acción del Estado solapada y silenciosa. Un poco como lo que creo que está ocurriendo ahora, es decir, que estamos todavía con la resonancia de la pandemia, que si la guerra de Ucrania, que si el cambio climático, y mientras tanto los estados van legislando sutilmente de manera que detrás de esas cortinas de humo el Estado prepara a la sociedad para una cosa que se llama el capitalismo de la vigilancia, que es que todo el mundo va a estar con los ojos del gran hermano puestos detrás del cogote. Y luego, para finalizar esta intervención, hay un asteroide que ha sido bautizado como nanoplaneta, es decir, que estoy hablando de Igea, que es un asteroide que se descubrió en mitad del siglo XIX, que coincidió con el arranque del higienismo, porque la palabra higiene tiene que ver con Igea, y en el 2019, entre septiembre y octubre, la comunidad astronómica internacional lo recalifican y pasa de asteroide a nanoplaneta. Lo curioso del caso es que en esa fecha, septiembre-octubre del 2019, prácticamente el renombramiento de Igea como nanoplaneta coincide con el evento 201, que fue el ensayo prepandemia que protagonizaron la Fundación Rockefeller, la Johns Hopkins, la Fundación Bill y Melinda Gates, etcétera, etcétera. Y al cabo de unos meses, o mejor dicho, al cabo de 40 días, aparece la primera noticia de que algo estaba ocurriendo, ¿no? Entonces, Igea es un planeta que tiene que ver, bueno, un nanoplaneta que tiene que ver con la salud, por lo tanto de interés para la astrología médica, y también tiene que ver con el sistema sanitario. Es decir, que está dentro de estos asteroides que están entre Marte y Júpiter, que son nombres de diosas mayoritariamente, pero que en astrología mundial son, o lo podemos llamar, oficios o instituciones. Por ejemplo, Igea está en cartas de enfermeros o enfermeras que han inaugurado el sector o el sindicato, o lo que hoy llamaríamos el colectivo de enfermeros y enfermeras. Y cualquier persona que cuida a otra también es Igea, también estaría dentro de este concepto, ¿no? Entonces yo creo que este tránsito que vamos a tener de Igea, que está en Capricornio y que llegará a la conjunción con Plutón el 3 de marzo, esa fecha yo creo que está muy interesante tenerla en cuenta, porque estará dentro del mismo mes en el que hay el semisextil Saturno-Plutón, en el que las cosas, pueden pasar cosas muy importantes, pero que están detrás de un velo, o sea, no serán sutiles, sibilinas, silenciosas, ¿no? Entonces, sugerencia, prestemos atención al mes de marzo del 2023, porque estará lleno de noticias que no estarán en primera plana. Y yo creo que lo que pensaba decir, pensaba decir más cosas, pero yo creo que ya está bien. Ya está bien.
Muchas gracias, Jesús Gabriel, interesantísimo. Marzo ya lo veíamos bastante fuerte con la entrada de Saturno en Piscis el 7 de marzo y de Plutón también en Acuario el 23 en marzo. Pero ahora lo que nos dices es fantástico. Yo pienso que hay muchas innovaciones a nivel médico y a nivel de salud en general para el 2023 y van a cambiar los tratamientos de enfermedades que han sido difíciles de manejar y se van a ver tratamientos desde otros ángulos. Pero bueno, interesantísima tu ponencia. Muchas gracias. ¿Me permites un añadido? Claro, por supuesto. Claro, las terapias de ARN mensajero y otras que van a venir a resultas de, su función es preparar al ADN para impermeabilizarlo de enfermedades que hasta ahora estábamos expuestos, ¿no? Otra cosa es si será un éxito de buenas a primeras, o sea, en estos experimentos que están haciendo, si será un éxito o si en las pruebas y en los experimentos habrá pérdidas de vidas humanas. Por ahora, quedemos así con esos 3 puntos suspensivos, las preguntas del público correspondientes. O Jesús Gabriel, seguramente ya tienes varias, pero sigamos con Patricia. Hola, Patricia, ¿cómo estás? Una pequeña biografía, ¿dónde te podemos encontrar y lo que piensas sobre el 2023? Muy bien. Mi nombre es Patricia Kesselman. Me pueden encontrar en cualquier red social, @horóscopo con K. Y bueno, llevo más de 30 años con la astrología, bastantes más de 30 años con la astrología. Mi maestro ha sido el doctor Espicas, un matemático y astrónomo, profesor de matemática que se puso un seudónimo porque en aquella época estaba mal visto ser astrólogo, pero bueno, nos enseñó la letra dura de la astrología y por ese lugar entré yo. Me gusta, me inclino más que nada a la astrología clásica, pero tengo una visión amplia de la astrología también. Y bueno, muchas gracias, Esmeralda. Mi email, si quieren mi email, es horóscopo, @horóscopo siempre con K, pero K de Kesselman. Lo aclaro. Horóscopo @gmail.com. Y bueno, decía que muchas gracias a Esme y a Jesús por la introducción. Muy ciertamente estoy absolutamente de acuerdo con Esmeralda que la configuración más importante ha sido la conjunción de Júpiter con Saturno que se produjo el 20 de diciembre del 2020. Y con ella el cambio de paradigma, el cambio de triplicidad, por lo cual es muy importante porque es una configuración que se produce cada 250 años, entonces es muy abarcativa en el tiempo. Entonces cuanto más amplio en el tiempo es la configuración, más importante es. Entonces esa configuración implica cambios muy importantes que estamos viviendo, hemos vivido últimamente la cuadratura de Saturno-Urano, que es, ¿no?, Saturno desde Acuario, Urano desde Tauro, ¿no? Están como cruzados de signo, porque Saturno, que es un planeta organizador, está en un signo disruptivo, y Urano, que es un planeta disruptivo, está en un signo de tierra muy constante, muy fijo, muy organizador. Entonces, el tiempo en que vivimos esa cuadratura ha sido un tiempo de adaptación, y es un tiempo, todavía estos primeros 20 años de esta configuración en los signos de aire, es como una adaptación. Todavía vamos a vivir muchas crisis asociadas a ese cambio que estamos viviendo los seres humanos, y evidentemente los cambios no se hacen de un día para otro, a pesar de que con un switch entramos todos en Zoom, de un día para otro. Yo estaba dando una clase presencial y dije, a partir del sábado que viene nos vemos a todos por Zoom. Y así fue durante un par de años largos, ¿no? Que tuvimos que adaptarnos a lo que significó ese Saturno, lo que está significando todavía este Saturno en Acuario, que es el aislamiento social, es el aislamiento humano, sí, un avance de la tecnología que va a ser producido también por esta conjunción y por todos los cambios venideros. Evidentemente, el ingreso de Plutón en Acuario va a ser
un momento muy movilizador. Y bueno, este año, como bien dijo Esmeralda, tenemos un sextil entre Júpiter y Saturno que como que ¿no? va a ser un momento en donde esas energías van a estar como un poquito más amigándose, no van a estar tan disruptivas, tan tensionales, tan con cambios imprevistos, sino que Saturno va a estar en Piscis, regido por Júpiter, y Júpiter le va a enviar como un auxilio, ¿no es cierto? Que va a ser algo bueno también para los pobres piscianos que van a sufrir tanto con ese tránsito de Saturno, ellos que son tan sensibles, ¿no es cierto? Entonces, claro, Júpiter creo que va a contribuir a morigerar un poquitito el asunto de Saturno en Piscis. Ahora bien, durante este año, como muy bien han explicado, exceptuando este aspecto y el aspecto de Plutón con Júpiter, ¿no? El Plutón con Júpiter, Esmeralda, ¿sí? La cuadratura, perfecto. Exceptuando esos dos, no hay como aspectos muy, muy importantes interplanetarios. Decía Ptolomeo, el secreto de la generación y la corrupción está en el ciclo de las 120 conjunciones, ¿no? Porque tomaba cada uno de los planetas en relación con todos los otros, y entonces había como 120 conjunciones importantes. Entonces, este año no va a ser un año donde sucedan alguna de estas conjunciones importantes. Sí va a haber una oposición entre Plutón y Saturno, entre Marte y Saturno, perdón, entre Marte y Saturno, esa va a ser el 21 de julio, que va a ser también un momento tenso para tener en cuenta, y vamos a tener 4 eclipses como todos los años, y un ciclo muy simpático, ¿no? Porque vamos a decir que es simpático, el rulo, el bucle de Venus por el signo de Leo. A mí me va a resultar simpaticísimo porque me va a tocar el sol y el ascendente, la luna y el ascendente, me va a hacer trígono al sol, así que espero poder aprovecharlo. Entonces, ese rulo, ese bucle de Venus va a realizarse durante, a ver, Venus va a entrar en Leo el 5 de junio del 2023 y va a llegar hasta el grado 28 el 23 de julio, donde se va a estacionar, ¿no? El planeta estacionario ahí va a perder un poco de potencia, pierde velocidad, pierde fuerza, pierde potencia, pero nos sirve ese tiempo para revisar vínculos, reorganizar temas económicos, para observar gastos, ¿no? Para todo ese tipo de cuestiones que tienen que ver con el planeta retrógrado, que si bien está debilitado en su accionar, este año Marte me hizo una jugada bastante gruesa, porque yo pensé que Marte iba a actuar de otra manera, y actuó bastante suave porque estuvo en una lunación, una luna llena, retrógrado, fuera de límites, fuera de los límites, y actuó bastante suave. En el único lugar donde se lo vio actuar como yo creía que tenía que actuar esa luna llena fue en Perú, donde cayó el presidente ese día 8 de diciembre, que fue el día de la luna llena. Bueno, yo tenía bastante cuidado, bastante atención sobre ese Marte fuera de los límites, en oposición al Sol, en conjunción a la Luna, y no actuó tan mal como se lo esperaba. Fue el día de Callate Bobo de Lionel Messi, que a Lionel Messi le cayó sobre su luna natal, su Venus natal, sobre su Saturno y Urano, y sin embargo sí, estuvo muy enojado, pero no vivió ningún hecho complicado, ni difícil, ni se lesionó como yo hubiera pensado. Bueno, muy bien, dicho esto, sigo con el bucle de Venus, que, como decía, va a beneficiar a los signos de fuego, fundamentalmente, perdón, a Leo, porque va a transitar desde el grado 12 hasta el grado 28. Después, Venus hizo la conjunción superior con el Sol el día 22 de octubre. ¿Qué quiere decir la conjunción superior? Cuando Venus está directa y hace conjunción con el Sol. Cuando hace la conjunción con el Sol, cambia de ser
planeta oriental a ser planeta occidental. Planeta oriental siempre es un planeta muchísimo más activo, con más iniciativa, actúa pronto, actúa con fuerza. Un planeta occidental es un planeta muchísimo más receptivo, muchísimo más lento en su accionar y en general actúa tarde. Entonces Venus se va a poner retrógrada y va a hacer conjunción inferior con el Sol. Ahora les digo qué día hace la conjunción inferior con el Sol. El 13 de agosto hace conjunción inferior y pasa a ser planeta matutino luego de la conjunción inferior, adelanta al Sol y sale por la mañana cada vez más temprano, y es posible de verlo aproximadamente 30 días después de ese momento, como estrella matutina, como el lucero del alba. Venus, cuando está occidental al Sol, es llamada Venus Hesperus, que es la Venus occidental, que es la que se ve al atardecer, y es la que nombran los judíos, que dice la primera estrella que se ve al anochecer, y esa va a ser Venus. También el año 2023, que viene, ¿no? Este año próximo, vamos a tener 4 eclipses. 4 eclipses y el cambio del eje nodal. El eje nodal va a cambiar de Tauro-Escorpio y va a ingresar a Aries Libra el 17 de junio. El 17 de junio hay un cambio en el eje nodal. Y tenemos un eclipse anular especial, un eclipse híbrido. Ese eclipse híbrido se produce el 14 de octubre. ¿Cuál es la diferencia? Hay 4 tipos de eclipse. Eclipse total, eclipse parcial y eclipse anular. Y este cuarto tipo de eclipse es un eclipse híbrido, que es entre anular y total. La sombra de la luna cambia de apariencia el eclipse a medida que la sombra de la luna avanza y rota, ¿no es cierto? Entonces, primero se ve eclipse parcial, después se va a ver eclipse total y después se va a ver otra vez eclipse parcial de sol. Se observa diferentemente. Si podría proyectar, ¿tengo permiso para proyectar una? Sí, claro, eres coanfitriona. Muy bien, entonces vamos a ver si puedo proyectar para que ustedes vean dónde se proyecta la sombra del eclipse. Sombra del eclipse es esta. Muy bien, este eclipse, vamos a ver entonces acá, si lo veo, si lo puedo. Si acá, entonces, el eclipse central lunar. Ah, ok. Este no es. Este no es 14 de octubre. Es... Sí. 14 de octubre del 2023. Creía que caía por otro lado la sombra. Yo la había visto por otro lado. A ver, voy a cerrar. Aquí pone 20 de abril, 2023. Ah, ok. Espérate que voy a abrir esto. Que vamos a ver si puedo proyectar eclipse. 14 de octubre. No, me está proyectando, está haciendo algo mal. Un segundito. Ok. Muy bien, creo que no es el eclipse correcto este. Aún no compartes pantalla, ¿eh? No comparto pantalla. Ahí tenemos. Pero este no es el eclipse correcto porque yo ya lo había visto y... lo siento. Ahora estamos viendo un mapa mundi. Exactamente, donde se proyecta el eclipse
el eclipse del 20 de octubre, ¿no es cierto? Es el del 14 de octubre. Eclipse, 14 de octubre y las líneas. Yo había visto que caían por acá. No sé por qué razón, ahora estoy observando otra cuestión. Pero bueno, en todo caso, es un eclipse diferente. Los 4 eclipses son: uno, el del 20 de abril. Es un eclipse en el 29 de Aries. El otro eclipse es el del 5 de mayo, que ya es en Tauro en conjunción a Urano, ¿no es cierto? El del 14 de octubre es el eclipse anular híbrido. Y luego tenemos un eclipse parcial de luna el 28 de octubre, que también es en el eje Tauro-Escorpio, es el que Esmeralda nombró, que tenía la oposición de Marte con el Sol. Marte está en Escorpio, ¿no es cierto? Marte con el Sol es efectivamente. Muy bien, entonces es un tiempo tenso. Los eclipses en general no son configuraciones favorables, son configuraciones tensas, porque representan ausencia de luz. Cualquier ausencia de luz, la luz para la astrología es vitalidad, cualquier ausencia de luz es una falta de vitalidad. Los eclipses pertenecen a la serie Saros 7, 7 norte, los de la primera mitad del año, y 7 sur, las de la segunda mitad del año. Los de la 7 sur, de la segunda mitad del año, tienen por características acelerar las cuestiones que toca, que moviliza. Y los de la primera mitad del año, los del 7 norte, tienen como característica ser expresar bastante tensión. Una tensión, sobre todo, en muchos casos sexual. Ok. Entonces, es un vistazo de los eclipses y de la retrogradación de Venus. Tenemos también la retrogradación de Mercurio durante el año, que van a ser siempre en signos de tierra. Este año todas las retrogradaciones de Mercurio van a ser en signos de tierra. Por lo tanto, las cuestiones asociadas a la economía van a necesitar determinada revisión, reorganización. ¿Alguna pregunta? Muchísimas gracias, Patricia. Tengo algunas, pero dejémoslas para después de la ponencia de Ismael. Me parece muy interesante que haya, digamos, estas energías positivas de Venus, Júpiter en Tauro, ¿sí? Quizás como para compensar un poco esas entradas tan dramáticas de Plutón y de Saturno. Pero bueno, sigamos con Ismael a ver qué nos dice. Muchas gracias, Patricia, nuevamente. Ismael, por favor, preséntanos tu pensamiento acerca del 2023. Tienes que activar tu micro, Ismael. El micro. Tienes razón. Decía que 2023 yo lo veo como un año puente, pero mucho me temo que no se tratará de un inderrocable puente romano, sino más bien de estos puentes improvisados sobre el abismo con unas cuantas maderas cogidas por cuerdas. Está claro que salimos del 2022, que parecía que nos iba a dar un horizonte de luz y seguramente a muchos solo han visto tinieblas, ¿verdad? Pero está claro que hay un cambio importante de tercio, como en los toros. Tenemos a Saturno en Piscis y a Plutón en Acuario. Plutón en Acuario, el antecedente que antes ya se ha referenciado, Plutón en Acuario estuvo entre 1777 y 99, nos trajo la Revolución Francesa, la invención de la guillotina, veremos a quién van a guillotinar de los mandatarios actuales, y también fue un tiempo convulso de revoluciones. Por ejemplo, se dio en Francia, nos declaró la guerra a España, también nos declararon la guerra a los rusos. También se ascendió por primera vez en globo 2 personas con Plutón en Acuario. Veremos a qué globo y hacia dónde ascendemos, ¿no? Y en resumidas cuentas, Plutón en Acuario
es sabido que nos trae una etapa revolucionaria. La ciencia, sobre todo las grandes teorías, se las debemos a Acuario, las grandes utopías también, ¿no? Entonces, aquí Plutón, su especialidad es cercenar y derrumbar todo lo que toca para dar una nueva perspectiva del signo. Doy por hecho que estos contextos, sobre todo el de la ciencia, que se ha convertido desde hace ya tiempo en la nueva religión, va a sufrir una profunda convulsión, obviamente. Respecto a Saturno en Piscis, claro, se ha apuntado a nivel personal, pero también en un nivel mundial. La última visita que nos hizo a España, por ejemplo, entre el 94 y el 96, lo que hace es restringir todo lo que toca, ¿verdad? Por ejemplo, en aquel tiempo la sanidad pública fue reordenada. Reordenar la sanidad pública significa que se recortan prestaciones. De hecho, en aquel tiempo se dio una huelga de casi 2 meses de médicos del INSALUD. Los farmacéuticos, que también son piscianos, les recortaron el margen de beneficios. Por supuesto, no les gustó mucho y se liberaron productos del monopolio farmacéutico. No sé si sabéis que antes los pañales, por ejemplo, solo se podían vender en farmacia. A partir de ahí se dio lo que ahora se llama parafarmacia, es decir, productos pseudofarmacéuticos que los compras en el súper. Esto también fue obra en gran medida de Saturno. También trajo la mayor fusión empresarial de la historia farmacéutica, Ciba-Sandoz, ¿no? Las fusiones, creo que la fusión es muy de Piscis. El sector pesquero también tuvo un recorte global de hasta el 70% de las cuotas pesqueras. Supongo que los problemas con Marruecos nos volverán en ese sentido. El sector naval, también pisciano, tuvo una reconversión. Y las clases pasivas, los pobres jubilados, ¿verdad? Es el momento en que decía que las prestaciones no se iban a poder sostener. Pero bueno, dicho esto, y sin ánimo de abundar en el asunto, se nos mantienen unos tránsitos muy obvios, ¿no? Que es el de Urano en Tauro. Urano en Tauro está empecinado en volatilizar el dinero circulante y controlarlo todo telemáticamente. También Urano en Tauro, que en su día, en la anterior vuelta, nos trajo la comida rápida, Urano en Tauro, ahora también nos va a pretender cambiar la dieta y seguramente la hamburguesa sintética del Bill Gates está avanzando de forma imparable. Y por supuesto, en la vez anterior, la generación en su anterior vuelta, 1934-42, aparte de la comida rápida, los supermercados y todo esto, también coincide con la generación que reformó el materialismo dialéctico y el marxismo. Ahora, la agenda globalista que se pretende implantar no es más que una vuelta de tuerca sobre el mismo fondo comunista. Pero bueno, también tenemos a Júpiter en Aries, que alegrará la triplicidad del fuego, pero ya se sabe que poco dura la alegría del pobre en casa del pobre, y en mayo se va para Tauro y favorecerá a los signos de tierra. Yo creo que lo más importante y lo que más tenemos que tener ojo a visor y estar permanentemente alerta es la implantación cada vez más avanzada de la agenda globalista totalitaria, que no pretende más que desposeer al individuo, idiotizarlo e infantilizarlo. Bueno, esto último ya está casi conseguido con la inestimable ayuda del uso generalizado del patinete. También se trata de debilitar a la familia, aislar al individuo y controlarlo en su particular mundo de tecnología. Hay que convencerle, imponerle para que no procree. También, en ese sentido, se está volatilizando. Yo hablo de España sobre todo, que se me ha olvidado decir que hablo desde Barcelona, España, para que no se confunda que sea Barcelona, Venezuela o cualquier otro lugar de nuestro globo terráqueo. Entonces decía que otra particularidad es volatilizar el contenido académico, sustituirlo por ideologías y mamarrachadas varias, ¿no? También impulsar el caos, alterar el clima y acabar sobre todo con la soberanía de los estados para implantar un gobierno mundial. Para esto obviamente hay que colapsar la economía, disminuir la población y todo lo demás va suma y sigue. Obviamente no digo nada nuevo que no sepa cualquier persona mínimamente documentada.
Bueno, lo de documentada en un sentido figurado, porque ya sabéis que el periodismo murió cuando el papel ya no era necesario. Yo creo que el mandatario chino lo resumió perfecto. En 2030 no tendrás nada, pero serás feliz. Lo que no sabemos es si la felicidad irá incluida en la dosis sintética de los medicamentos experimentales que ahora llaman vacunas, muy importantes para conseguir el efecto rebaño. Bueno, también he hecho, como no, la técnica primordial en la antigüedad para ver cómo iba a ir el año era calcular el tema del cero de Aries. Yo lo he calculado para Madrid, para España, y bueno, como ya se ha apuntado anteriormente, pues bueno, para España hay un momento muy tenso, con el sol en la casa 5, obviamente se va a mermar la natalidad, sí, más. Júpiter también está en 5 y colabora en ese sentido. Y bueno, algo divertido, ¿no? En la antigüedad decían, cuando en el año el sol está en la casa 5, el rey se dedicará a chanzas y lisonjas. En España no va a pasar porque al rey Leticia no le va a dar permiso para muchos devaneos. Este aforismo yo lo pondría en tela de juicio. También algo negativo, tenemos a Marte en la casa 8. Obviamente Marte en casa 8 apunta a un incremento de la mortandad y por el signo de Géminis básicamente en la siniestralidad vial. Los patinetes son muy peligrosos. En ese sentido, Saturno en la casa 4 del tema, en Piscis, también nos habla de derrumbamientos, conflictos agrícolas, carencia de agua y conflictos por el agua. De hecho, en España parecía, yo ya me había olvidado del tema, pero se ha vuelto a resucitar la problemática del trasvase Tajo Segura. Pero bueno, Saturno en 4, lo clásico es pobreza para el pueblo, de eso ya se encargará Hacienda, y la subida de precios, y todo empeorado, obviamente, por ser un signo fijo el que se halla en la cúspide de la casa 4. También la luna no nos da demasiados buenos augurios, a pesar de que está en un signo de agua, está en la casa 4, que suele siempre agravar todo lo dicho respecto al asedio al pueblo y sobre todo por cuestiones ideológicas. ¿Por qué? Porque la luna es el regente de la casa 9. Entonces, está claro que hoy en día lo que se imponen son las ideologías y también está claro que es precisamente a lo que tenemos que estar más cautos, ¿verdad? Porque hoy en día todo es ideología y es lo que tenemos que soportar y ser cautos también, que la principal manipulación es la del lenguaje. La del lenguaje, que no hace falta poner ejemplos, creo que los hemos sufrido todos. En fin, este sería mi pequeño aporte y no quiero abundar en principio más sobre el asunto. Gracias por vuestra presencia. Muchísimas gracias, Ismael. Qué interesante tu explicación, pero al mismo tiempo también nos plantea varias cosas difíciles para el año que viene. Y bueno, pues esperemos que haya factores mitigantes, ¿sí? Que nos ayuden también a nosotros como humanidad a tener mayor comprensión, ya que el conocimiento es poder, ¿sí? Y si algo nos da la astrología es conocimiento. Entonces, yo creo que estos cambios que se vienen, es importante prepararnos para ellos, ¿sí? Prepararnos individualmente y colectivamente, así como lo estás mencionando de una manera un poco crítica, pero yo pienso que muy importante. Precisamente ya para los que han ingresado de nuestra audiencia después del comienzo, quisiera recordarles que celebrando hoy el Día del Astrólogo, que fue iniciado por Boris Christoph, contándonos que los 3 Reyes Magos eran astrólogos y ellos seguían una estrella y que conocían las estrellas, por lo tanto tenían conocimiento y por lo tanto tuvieron el poder y la capacidad de evitar que los mataran, según lo que podemos decir de la Biblia. Hoy los invito a que
si quieren adquirir este pack Urano de los 4 últimos congresos de ponencias que Adalia ha organizado con un súper descuento, pues que lo hagan, porque hay que aprovechar esta oportunidad ya celebrando nuestro Día del Astrólogo. El conocimiento es poder y los invito a que tengan más conocimiento escuchando las ponencias de estos astrólogos fabulosos. Bueno, después de esta pequeña propaganda, vamos a comenzar con las preguntas. Y la primera la vamos a hacer para, a ver, yo tengo acá para Jesús Gabriel. Jesús Gabriel, ¿cómo ves la entrada de Júpiter en Tauro en mayo? ¿Sí? ¿Será bueno para la economía? ¿Tú qué crees? Tienes que conectar tu micrófono. Ahora sí. Ya. Bueno, yo creo que las personas que tienen, lo puedo deducir, pero la economía de la gente humilde, si la gente humilde es creativa, puede ir muy bien. O sea, yo conozco personas, sé personas con Júpiter en signos de tierra y especialmente en Tauro, que venían de hogares humildes que han conseguido todo un capital trabajando con oportunidades, con golpes de suerte. Entonces, yo creo que Urano, o sea, Júpiter en Tauro puede dar golpes de suerte, obviamente. Pero solamente en personas que están dispuestas a arriesgarse. Porque el riesgo tiene protección con Júpiter. Ok. Yo pienso que Júpiter en un signo de tierra también se va eventualmente, no en el 2023, pero en el 2024 va a ser una conjunción con Urano, y esto también puede ser algo que nos afecte a nivel de la economía. Y para eso también tengo otra pregunta. Esa pregunta se la tengo a Ismael. Ismael, ¿qué futuro tienen las criptomonedas, tanto las libres de manipulación como las de los gobiernos que quieren implantar? Bueno, las criptomonedas forman parte del pack Urano en Tauro. Para mí todo esto es muy volátil, aunque esté en Tauro. ¿Quién controla esto? Está claro que también estamos controlados telemáticamente, pero yo en principio me parece un capital de riesgo. Yo no invertiría en criptomonedas, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, está claro que lo que se pretende y lo que es más peligroso es quitar el dinero circulante. De hecho, el Banco Central Europeo ya estaba promoviendo, no sé en qué situación está el asunto, estaba promoviendo el euro digital. Es decir, quitar el circulante para mí es lo más peligroso, porque ahora todo el mundo se conecta a su cuenta corriente, pero si mañana con un clic te la cierran, ¿a quién le dices lo que ha pasado? Si apenas ya hay entidades bancarias, ¿verdad? Es decir, tenemos un gran riesgo en todos los sentidos. Las criptomonedas yo lo definiría como un riesgo más. Solo es eso, no soy experto en el asunto. Ismael, por favor, ¿podrías poner en el chat que han preguntado los datos de la carta que levantaste al cielo de Aries para Madrid? Sí, los datos son 20 de marzo del 23, cuando entra el Sol en Acuario, y entra concretamente a las 22:47 en Madrid, el ascendente al 10 de Escorpio. Gracias. Muy bien. Muy bien. Glenda, Sí. ¿puedo poner la cuchara? Claro que sí, por supuesto. Mira, el arranque de Internet coincide con una conjunción Urano-Neptuno en Capricornio a primeros años 90. Sí. En aquel momento Internet nos pareció y nos parece un invento fabuloso. Nos parecía la libertad absoluta, pero hoy en día ya vemos que es una manera que tiene estos gobiernos o estas corporaciones de controlar
de controlar lo que piensa la población y medir estados de opinión sin que nadie te pregunte, ¿no? El Bitcoin se funda con un semisextil entre Urano y Neptuno 2008-2009, y yo creo que el sextil Urano-Neptuno, que será en el 2026, yo creo que ese año va a ser el año definitivo en donde los experimentos que se vayan a hacer con las criptomonedas pues se podrán, digámoslo de alguna manera, legalizar o institucionalizar de una forma más o menos estable. Otra cosa es, como dice Ismael, yo creo que va a haber mucha gente que se va a resistir a eso por la sencilla razón de que un día puede haber un apagón y entonces ¿qué pasa con tu dinero? Que está online, está electrificado, ¿no? Entonces, claro, ahí está el tema de si habrá algún momento en que las dos formas de pago, el pago en billetes, el pago en cash o el pago digital, quizás se solapen durante un tiempo. Bueno, pues como ocurrió con el euro aquí en Europa, hubo un tiempo que se podía pagar en euros y en pesetas. Y fue un momento, unos años de transición. Y aquí también yo creo que va a ocurrir lo mismo. Igualmente, Jesús Gabriel, es un tema también de poder, ¿no? Del control del gran hermano, como ustedes han mencionado, y no sé cómo la humanidad pueda resistirse o contrarrestar ese cambio que se nos viene indefectiblemente. O sea, yo Bueno, pienso que es yo creo que difícil. pueden pasar dos cosas. Un poco como el cuento de la ranita dentro del barreño de agua. Bueno, pues cae en el barreño de agua y si el agua está fría no reaccionará, pero si va calentándose, pero si la echas con el agua caliente se va a pegar un salto. Entonces yo creo que hay una nueva tendencia en el mundo político que es el poder blando, que es una teoría que empieza a funcionar en los años 90, que es que cuando hay una medida delicada, los gobernantes deben hacer lo posible para que la gente no lo note, para evitar reacciones en contra. Bueno, pues ya veremos cómo nos va con la tecnología, la inteligencia artificial y todos los cambios que se están dando. Pero ahora tengo una pregunta para Esmeralda. En general, después de hacer el resumen que nos hiciste tan fabuloso de todos los aspectos importantes del 2023, ¿qué recomendaciones nos das en general para sobrellevar, digamos, esa parte difícil? Yo sé que obviamente cada uno de nosotros tiene su propia carta natal y tiene sus planetas en alguna ubicación, en algún sitio, y puede ser afectado positiva o negativamente. Pero ¿qué recomendaciones generales nos podrías dar? Bueno, como dije antes, los momentos críticos van a ser la primavera y el otoño, ¿vale? Entonces, esa cuadratura entre Júpiter y Plutón lo que nos va a traer probablemente, o lo que nos va a confrontar con una crisis económica que ya es una realidad, pero que realmente en ese momento se puede agudizar tremendamente durante el momento de la cuadratura. Y también Júpiter-Plutón tiene que ver con no solo con temas financieros, con temas políticos, con temas judiciales, con esas crisis y choques institucionales que está habiendo no solo en España, también en Estados Unidos se está viendo una crisis institucional tremenda. Y todo esto se puede agudizar en el momento de la cuadratura. Y también, como ha dicho antes Patricia, durante los eclipses de otoño. También son momentos críticos. Esos son los momentos más críticos del año. ¿De acuerdo? Entonces, hay que tener cuidado con esos momentos. Y, por supuesto, así en general, las personas que tengan puntos sensibles en el primer grado de los signos fijos, a los que va a afectar tanto el eclipse de abril, la T cuadrada de mayo y todo el tiempo que Plutón esté en Acuario durante este año, ¿vale? En el año 24, a principios de 24, ya sabéis que Plutón vuelve a Acuario y esta vez lo hará
con una conjunción con Marte, activará ese grado con una conjunción con Marte. Este paso al nuevo paradigma no va a ser nada tranquilo, no va a ser nada tranquilo. Ya lo decía, ya aparecía en su carta, ¿no? En la carta de la conjunción Júpiter-Saturno, que todo esto no va a ser fácil, el paso a la nueva realidad. Así que, bueno, cuidadito con esos momentos críticos y cuidadito con las personas que tienen puntos sensibles por los que van a transitar los planetas, los Saturno y Plutón este año. El micro, Glenda, el micro. Sí, claro, qué pena, claro que sí, sobre todo los primeros grados de los signos fijos, ahí donde ustedes han mencionado es esos puntos álgidos o críticos. Bueno, muchas gracias, Esmeralda. Para Patricia tengo 3 preguntas en una, yo creo que las puedes sintetizar. Nos dice, Dispara. disparo, ¿qué nos podés decir para Argentina? Lo que dijiste sobre los eclipses, sobre todo el tema sexual, ¿alguien quiere saber un poquito más, ampliar esto? Bueno, ¿Y cómo le irá hay... a Cristina Kirchner, Argentina, con esa entrada de Júpiter en Tauro, donde está su ascendente? Claro, Júpiter en Tauro tiene su ascendente y tiene el Sol en Piscis, pero hay una, ¿no? Una como jerarquía entre los aspectos, ¿no? El aspecto más importante es la conjunción. Entonces, si hace Saturno conjunción al Sol, por más que le haga un sextil Júpiter, porque Júpiter todavía no va a tocar el ascendente, entonces va a ser más importante el tránsito del Sol, de Saturno por el Sol. En relación a los eclipses, la significación de los eclipses están asociados con el primer eclipse que ocurrió de esa serie, ¿no es cierto? Entonces, esa serie de eclipses llamada Saro, serie de Saro, que tiene un primer eclipse en uno de los polos y se va desarrollando a lo largo de 2000 y pico de años, entonces ese primer eclipse trae una determinada información, y esa determinada información en los eclipses de Saros 7 Norte, tiene que ver con una connotación de energía sexual, ¿no? Que puede ser una relación entre Marte y Plutón, que los de 7 Sur también tienen como una relación entre Marte y Plutón, pero en trígono. Esto es un aspecto complicado, difícil en conjunción o oposición, entonces trae una energía sexual que debe ser liberada correctamente, ¿no? Entonces, ¿qué otra pregunta me faltó contestar? Quería decir algo en relación a Saturno en Piscis. Argentina, sí, Argentina, bueno, Argentina está bastante complicada, unos años bastante complicados tenemos. El 0 de Aries, del que estuvo comentando recién Ismael, también tiene la luna en Piscis, angular, y Marte en Géminis en el medio cielo, es decir, la luna en cuadratura a Marte, ¿no? Entonces eso no es un indicio de tranquilidad, es decir, el 0 de Aries marca determinados conflictos sociales que se van a ir agravando, que ya tenemos presentes y que se van a ir agravando. Entonces Cristina no tiene muchas posibilidades de asumir como presidenta, y el tema de los eclipses ya lo despejé. Y quería hablar sobre Saturno en Piscis, que como Piscis tiene que ver con el tema del cristianismo, ¿no? Lo que dijo Esmeralda en relación a Plutón y los puntos sensibles de Francisco, pero los puntos sensibles de Francisco están alrededor del 7 de Acuario, la luna la tiene en el 7 de Acuario, y un poquitito más adelante está Venus, ¿no? Todavía no lo toca directamente, pero bueno, puede repercutir este Saturno en Piscis en relación a cuestiones asociadas con la religión cristiana, ¿no es cierto? Que está pasando por momentos bastante complicados. Sí, perdona un momentito. Patricia, me refería yo a su medio cielo, que lo tiene en el 0 de los primeros. Claro, vi que lo serio. tenía 0 de Tauro y dije, jo, pues cuando Plutón llegue a Acuario le puede afectar, ¿verdad? Le puede Claro, afectar claro a que su le medio puede cielo, afectar. porque su carta parece que es bastante, funciona Exacta, sí, bastante tiene bien. ascendente, sí, tiene un ascendente en Cáncer, en el 10 de Eso, Cáncer. sí, por Sí, eso lo así, decía, Patricia. señora.
Muy Muchas bien. gracias a las dos y Perdón. bastante... Perdón, Dime. el tema sexual no lo ha comentado. ¿Cómo que no? Sí. Dije que cada eclipse tenía que ver con la energía del primer eclipse. Entonces, cuando toca ese eclipse, determinados puntos sensibles, hay que como que organizar esa energía sexual porque activa mucho. Este eclipse de la serie 7 Norte activa la energía sexual. Esto está en un libro de Lee Lehman, que se llama The Eagle of the Lark, ¿no? El vuelo del águila. Ahí está el tema de los ciclos saros y de su relación con los significados. Bien, se lo toma con pinzas, se escucha y se mira a ver. Se Claro que sí. investiga, esto es para investigar, claro, esto es para investigar. Muy bien. Sí, interesante. Lee Lehman siempre tiene mucho que aportar. Bueno, para Ismael tengo casi parecido. ¿Cómo ve el cierre de los eclipses? Bueno, yo diría el cambio del eje nodal de Tauro-Escorpio a Aries-Libra en el 2023. O sea, ese cambio de los nodos. Yo esto de organizar, un inciso, perdón. Esto de organizar la energía sexual no me queda claro la expresión. ¿Sería como poner orden en una orgía? Sí que es cierto que ahora me acabo de pensar... No descontrolar, Ismael, no descontrolar. Se trata de no descontrolar simplemente. Descontrolar, vale. En la carta del tema del año, Marte en la casa 8, por desgracia también traerá un aumento de agresiones sexuales, de violencia en general. Los cambios de los nodos, me voy ahora con Glenda, hecha esta pequeña digresión. Lo que comenta Glenda de los cambios de eje nodal, yo a priori no le doy una importancia, si hablamos en términos mundiales, yo no le doy una importancia exagerada. Para mí lo importante, que ya se ha dicho, son los tránsitos de los planetas mayores, especialmente los ciclos Júpiter-Saturno y particularmente el ciclo que iniciamos recientemente, porque además significa un cambio de elemento. Esto es muy importante, ¿no? Pero bueno, los nodos para mí tienen una importancia menor, incluido en la carta. Y yo utilizo los nodos de todos los planetas, no solo los de la Luna. Tienen una información, pero no podemos darle a esa información la misma rigurosidad o contenido que a los planetas, ¿no? Que a mi entender son los protagonistas de la película, ¿no? Lo otro, pues bueno, a mi entender es secundario. De acuerdo. Muy bien, claro. Los ejes nodales tienen un ciclo más o menos de 19.5 años. Entonces, pues dándole la vuelta a la carta, ¿sí? Y obviamente tienen un simbolismo de futuro con pasado, ¿sí? De acuerdo con la cabeza o la cola del dragón, o Rahu o Ketu, como lo queramos llamar, nódulo norte, nódulo sur. Y su paso, yo te agregaría que tiene que ver con más lo que es la parte relacional, ¿sí? Donde vienen esos temas de yo y tú, ¿sí? Casa 1, casa 7, o sea, nosotros dos, Aries y Libra, ¿sí? Entonces, allí, de acuerdo donde los tengamos en la carta, de acuerdo donde tengamos esos signos también, etcétera, los nodos van a afectarnos a veces un poquito más en la parte relacional. Yo agregaría eso un poquito. Para mí sí tienen importancia los nodos, yo les doy mucha importancia. Siempre, siempre. Sí, pero fijaos, cuando tú lees una carta o cuando alguien mira su carta, ¿de qué nos habla? ¿De qué habla siempre en relación a los nodos? ¿De hacia dónde me conviene ir? ¿De dónde vengo? ¿Dónde voy? No, yo no lo tomo así, lo tomo como un eje disruptivo, donde los planetas no expresan claramente lo que indican ellos, sino que se difuminan un poco, es bastante disruptivo, se distorsiona la energía planetaria. Sí, pero vamos a ver, ¿pero para bien o para mal? Es decir, yo... porque para mal. Cuidado, y si está con el está distorsionada, no es correcta. No. Pero porque
el nodo, si tú tienes un planeta bien relacionado con el nodo norte, lo del mal sobra, ¿verdad? No, antiguamente consideraban el nodo norte más favorable y el nodo sur Pues lo más que estoy desfavorable, pero diciendo. dependiendo con quién se relacionara, porque como era aumentativo, cuando el nodo norte tocaba un maléfico, aumentaba el poder del maléfico. Y si en cambio tocaba un benéfico, aumentaba el poder del benéfico. Y el disminutivo al revés, disminuye el poder del benéfico y disminuye también el poder del maléfico. Entonces, sí, es ambivalente, ¿no? Entonces distorsiona un poco, las expresiones de ese planeta no están siempre claras, sea norte o sur. Y claro, el nodo norte siempre es más benéfico, siempre conecta más, pero yo sí los miro bastante a los nodos. Sí, yo no digo que no los mire, yo hablo de importancia. O sea, Bueno, para mí sí, la astrología es los miro. la astrología es jerárquica y en el cielo no hay democracias, hay un jefe, ¿vale? Entonces, los nodos, conceptualmente, ¿qué son? Puerta de entrada de la energía del planeta al sistema y puerta de salida, ¿vale? Entonces, ¿qué sería lo peor para un planeta? Cualquier planeta que esté cuadratura al nodo, porque si está cuadratura a uno, cuadratura al otro. Entonces, ahí lo que pierde, en lo que yo he observado, en la investigación en general, un planeta cuadratura a los nodos está perdiendo potencialidad desde cualquier punto de vista bioquímico, desde cualquier punto de vista relacional. Es decir, porque es como estar son en puntos susceptibles a enfermar, son puntos susceptibles a enfermar, a herir, sí, Bueno, de pero acuerdo contigo. si tú sabes que tú por naturaleza tienes una pérdida de cualquier elemento, pues lo compensas con suplementos, por ejemplo, pero es una energía ciega, es decir, es una energía irracional, entrada-salida. Vale, yo el nodo sur siempre lo asocio, ¿sabéis? La película en la que a la Marilyn Monroe se le levanta la falda, eso sería el nodo sur, te saca, ¿verdad? En cambio, si tú tienes la luna con el nodo norte, te da una capacidad de cohesión, o sea, el nodo norte a priori es benéfico, sin entrar en matices de a quien toque. En cambio, el nodo sur, asócialo siempre con salida, pérdida, ¿vale? Por ejemplo, la luna con el nodo sur, no vamos a esperar que quien la tenga le tenga un amor sagrado a su madre. Y si lo tiene, no se lo demostrará, ¿vale? Es decir, nodo norte sería integración, nodo sur desintegración, pero de ahí a darle los cambios nodales o darle atribuciones que en mi opinión están más en consonancia con la energía planetaria, pero bueno, esto simplemente es mi opinión, nada más. Bueno, muchas gracias. Está interesantísimo este contrapunteo y quisiera aportar un granito de arena diciendo que pues los nodos son este eje nodal es muy importante para la astrología védica, ¿sí? Claro. Y ellos basan muchas de sus predicciones precisamente en este eje, ¿sí? De entradas y de salidas como ustedes lo han mencionado. Cada 19.5 años y algunos dicen que es el futuro y otros dicen que es el pasado. Bueno, en fin, de dónde venimos y para dónde vamos, Pero es ese eso es más reloj bien cósmico. kármica, más bien la astrología kármica. Y la astrología Sí, hindú considera el eje nodal negativo. Rahu y sí, Ketu siempre sí, tienen sus cuestiones negativas, ¿no? Rahu tiene más que ver con el público, con la gente. Por ejemplo, el Sol conjunción nodo norte da líderes, ¿no? Y el nodo sur es más metido para adentro. Bueno, y podríamos mucho para sobre esto. complementar un poquito la información en general, el nódulo norte estará en Aries, ¿sí? Y el nódulo sur estará en Libra, ¿sí? De pronto no lo habíamos aclarado que, Sí. para el 2023. Entonces, sí, mucho del individualismo y del yo soy va a estar acentuado precisamente por este nódulo norte, ¿sí? Bueno, tengo una pregunta para Jesús Gabriel, ya distinta, pero cualquiera que quiera intervenir, bienvenido. ¿Cómo ves el tema de Cataluña y su independencia de España? Y ahí volvemos al tema de Plutón, etcétera. ¿Qué nos pueden Bueno, comentar en sí, sí, general? sí, sí.
Bueno, yo he hecho un historial de los arranques independentistas, ¿no? Y siempre coinciden con una conjunción Júpiter-Urano desde el siglo XIX. Entonces, claro, dices, bueno, si en el 2024 tenemos una conjunción, allí puede haber otro arranque, la verdad es, pero como ciudadano que vive en Cataluña, yo no veo una respuesta decidida por parte del público tal y como la hubo en el 2010. No la veo. Incluso yo conozco al nieto de Alexandra Deulofeu, que es un farmacéutico que escribió un libro llamado La matemática de la historia, que es el complemento perfecto para cualquier persona que investigue en astrología. Y este nieto de esta persona, me comentaba que su abuelo decía que la independencia de Cataluña vendrá sin que los catalanes tengan ningún mérito. O sea, que vendrá como consecuencia de la desintegración del imperio castellano, llamado español. Entonces, bueno, yo creo que van a pasar muchas cosas. El pueblo puede tener voz o no, le pueden dar la voz si conviene darle la voz y le quitarán el micrófono o la voz si conviene quitársela, como pasa normalmente. Es decir, que la independencia, o como se le llame, vendrá como consecuencia de una transacción en la que el pueblo poca importancia va a tener. Pues supongo que tiene que ver algo con esta entrada de Plutón en Acuario por casi 25 años, creo, 24, 25 años. Entra, sale, vuelve y entra. Vienen cambios, ¿no? Y lo estamos sintiendo también en el mundo en este momento, por ejemplo, en países como la China con sus revueltas, con China con ascendente Acuario, ¿sí? Y lo que estaban comentando en el chat también de Perú y otros países que ya ustedes han mencionado. Entonces sí hay como un sentimiento, digamos, que está empezando hasta ahora, es una pequeña semilla plutoniana en Acuario, bastante interesante, pues ya veremos, no sé si alcancemos a ver todos los 25 años que faltan, pero que van a haber cambios, yo creo que van a haber. Muchas gracias, Jesús Gabriel. Una Ahora, cosa, Glenda, claro, ¿puedo añadir relacionado con esto? claro, por El ciclo supuesto, de Júpiter-Urano también afectará al mundo de los por deportes. supuesto. Ajá. Entonces yo creo ¿Los que... deportes? ¿Dijo deportes? Sí, Sí, deportes. ¿Por qué, sí. Jesús Gabriel? ¿Por qué? Bueno, porque el tema es que cada vez hay más dinero en juego, y los clubes que basan su existencia en los socios que pagan cuota, eso tiene los días contados. O sea, el modelo que hay en el Paris Saint-Germain o en el Newcastle o en el Manchester City es lo que se va a acabar imponiendo a partir de la conjunción Urano-Júpiter. Cuando se den el 2024, o sea, cuando Júpiter alcance Urano en Tauro, dices tú. Y llegue a hacer la conjunción con Urano. Claro. Bueno, ya lo veremos también. Obviamente tiene mucho que ver con la parte económica, obviamente Tauro. Sí. Bueno, para Júpiter Urano Esmeralda. siempre tuvo mucho que ver con los inventos, con las invenciones, ¿no? Júpiter Urano. Bueno, yo Claro. mire, yo soy muy poco futbolero, pero me he puesto en los 2 últimos años, gracias al confinamiento, a ver cosas y a estudiar, y los aspectos de Júpiter-Urano influyen hasta en el atuendo del futbolista. Es curioso, ¿eh? El tipo de tela, el tipo de grafismo, si llevan el nombre detrás o no, el tamaño de los números incluso, en fin. Bueno, me están preguntando para Esmeralda, muchas gracias, muy interesante. Para Esmeralda, ¿cómo puede influir cuando en una carta astral la mayoría de los planetas están en Acuario? O sea, y yo lo extiendo a los signos fijos porque allí es donde vamos a encontrar esa tensión, ¿verdad? Más que en los demás, en los primeros grados. Cuando Plutón transita por algún planeta importante de nuestra carta, sentimos moverse la Tierra debajo de nosotros, ¿vale? Depende de a lo que nos afecte, depende de la casa que rija, de la casa en la que esté, en fin, depende de muchas cosas, pero desde luego un tránsito de Plutón no pasa inadvertido.
Eso lo sabemos todos. Así que eso es lo que puedo decir, que vamos a ver cómo se transforma. Glenda, ¿me escuchas? ¿Me escucháis? Sí, Sí, Vamos a sí, ver. claro, sí, Vale, sí, vale, claro. pensaba que no. No, sí, 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 estaba Pues acá eso, escribiendo el que chat. cualquier cosa que nos toque Plutón por tránsito lo vamos a notar, vamos, de manera absolutamente clara. Es algo que transforma nuestra vida. Todos hemos tenido algún tránsito de Plutón. Entonces, así es. Y con respecto a lo de Cataluña, efectivamente, ese ciclo, como comenté al principio, que se inició cuando el Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales algunos artículos del Estatut y que comenzó todo este ciclo que hemos vivido en los últimos años, ahora mismo se ve que está perdiendo fuelle. De alguna forma, aquello ya lo estamos amortizando y probablemente con la nueva conjunción de Júpiter-Urano tendremos una nueva película sobre este asunto. Muchas gracias, Esmeralda. Nada. Recogiendo un poco el sentir del chat, todos quisieran saber qué va a pasar con sus propios países, ¿no? Como por ejemplo Colombia, Perú, Ecuador, bueno, en fin. Yo pienso que el tema es casi infinito y difícil de manejar en este momento. Toca ver cada carta natal y mirar los planetas, etcétera, cómo están ubicados, pero yo pienso que para eso tendremos otros espacios y otros momentos para ampliar cada uno de nuestros países. Muy interesante, ¿no? Primero que todo hay que verificar que las fechas correspondan. Muchos de los países de Latinoamérica también fueron formados bajo después del descubrimiento de Urano y con Plutón también revolucionario. O sea, claro. sí, muchos de los países de Sudamérica fueron así formados. Entonces, claro, esas influencias van a ser grandes para estos países y yo pienso que va a haber cambios importantes en la forma de gobernar y pues en la participación del pueblo. Pero pues como les digo, entremos en el detalle de cada uno de los países y bueno, no acabamos. Entonces, eso también les quería comentar. Para Patricia tengo una pregunta más general, ¿sí? Dice, ¿crees que hay peligro de guerra en Europa? No tengo idea. No tengo No, no tengo idea, no tengo idea. yo pienso que Supongo que hay. tenemos con la de Ucrania, que hace parte de la Unión Europea, como para de pronto ver algunas pinceladas, qué va a pasar con estas guerras, esta guerra tan difícil, ¿no? O sea, pero pues no sé Es exactamente porque si los... lo que yo creo, Brenda, que ya que me preguntaste, te voy a responder que el tema de la conjunción de Júpiter con Saturno todavía no se terminó de desarrollar exactamente. Entonces, primero, la pandemia. Después, guerra es lo previsible también, porque el mundo tiene que cambiar. ¿Y qué cambia el mundo? La enfermedad y la guerra. Entonces, es probable. No investigué profundamente astrológicamente, pero racionalmente lo que pienso es que es muy probable que haya una guerra, porque se tiene que desarrollar todo esto que se tiene que desarrollar, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasó cuando Plutón entró en Capricornio? Apenas Plutón entró en Capricornio, Lehman Brothers fue, ¿no es cierto? Fue el tema de Lehman Brothers, la burbuja económica, y bueno, ahora que entre Plutón en Acuario también va a dar un golpe y nos va a parar, ¿no?, frente a algo. Veremos qué, sobre el abanico de cosas que pueden ser desde una nueva manera de energía, por ejemplo, no sé si se habló, que Plutón está asociado con la energía y al entrar en Acuario puede mostrarnos algo que desconozcamos totalmente, ¿no es cierto? Yo creo que las cosas que van a pasar, ni siquiera las soñamos. Son difíciles de predecir porque son muy difíciles de plasmar o de imaginar, qué sé yo, teletransportarnos, vida de otros mundos, todas esas cosas seguramente van a pasar. Y están pasando porque se están destapar secretos. Plutón también es de destapar cosas, ¿no? Entonces, bueno, veremos cosas
que nunca hemos visto, y cosas que, bueno, se crearán a partir de ahora, será la nueva normalidad. Tendremos que adaptarnos, ¿no? Nosotros nacimos analógicos, ahora tenemos que aprender la computación, porque si no somos alfabetos. ¿Y qué otra cosa tendremos que aprender? La cuestión, el secreto estará en adaptarnos, ¿no es cierto? A ir adaptándonos a todo esto nuevo que nos toca vivir. Nos toca un momento, creo que muy complicado para la humanidad, ¿no es cierto? Entonces tenemos que afrontarlos como humanidad, todo esto, ¿no? Desarrollarnos, crecer, mejorar y tratar de, bueno, de cuidar el medio ambiente, ¿no? Porque los chicos que nacen ahora ya tienen otra cabeza totalmente, no quieren comer animales, tienen un respeto por el medio ambiente total, son completamente diferentes a nosotros que no teníamos registro de esas cosas y que lo estamos pagando ahora. Entonces, bueno, veremos qué nos toca, pero tenemos que adaptarnos, tenemos que aprender y adaptarnos y, bueno, y seguir. Adelante. Muchas gracias, Patricia. Bueno, yo recuerdo que el año pasado tuvimos una gran, en el 2020, sí, a finales del 2020 tuvimos una gran conjunción de Saturno con Júpiter en los 0 grados de Acuario, ¿sí? Iniciando un nuevo ciclo de 200 años de estas conjunciones que estudió muchísimo Kepler. En estos 0 grados de Acuario y comenzando ese ciclo de 200 años, vemos que va a entrar Plutón también, y ya como para ir cerrando con este tema, este macro tema de 0 grados de Acuario, 0 grados de los signos fijos en la cruz fija que tenemos, que son Leo, Acuario, Escorpio y Tauro, para los que no saben de estos. Los primeros grados son los grados más importantes o críticos, si ustedes lo quieren decir, en este año que viene, pero en resonancia con esa gran conjunción de Júpiter con Saturno. Entonces, para Esmeralda, yo quiero, ya cerrando un poco este macro tema, digamos, de cambio y transición, de tener conjunciones en signos de tierra para pasar a conjunciones de Saturno con Júpiter en signos de aire, comienzo de la nueva era de aire, Urano pasará a Géminis, etcétera. Ya vi con visión a futuro. ¿Qué nos puedes decir para que nosotros podamos, digamos, aprovechar nuevamente todas estas energías que vienen, en vez de luchar con ellas, diciendo, bueno, volvamos al pasado con el petróleo, ¿no? Con todos estos fósiles como el carbono, etcétera, y entrar a una nueva era, así como dices tú, Patricia, claramente, de nuevos recursos energéticos para el planeta, de más cuidado y de amor por nuestra madre tierra. Entonces, gracias, Esmeralda. Yo creo que estamos concluyendo, entonces te escucho, te escuchamos. Bueno, como decía Patricia, es no resistirnos al cambio, simplemente ir por esa corriente que nos va indicando la nueva realidad. Y también, como decía Patricia, la guerra ayuda a cambiar el mundo, desgraciadamente, pero es así. O sea, el mundo se supone que va a dar un giro y es Oriente el que se va a inclinar hacia Oriente la balanza. Ya no va a ser Occidente el que lidere la gran potencia que lidere el mundo, ¿verdad? Va a ser Oriente. Entonces, todo esto, la guerra viene a reajustar los poderes, ¿verdad? A cambiar el puzzle de cómo funciona el mundo, ¿vale? Entonces, tenemos que ir por esa energía que nos indican los cronocratores, ¿verdad? Es la energía de aire la que ahora debemos aprovechar. El mundo va a cambiar por ahí. La comunicación, las energías renovables, ya tenemos que decir adiós a las energías fósiles, vemos que se están agotando y que la guerra misma nos está, digamos, poniendo trabas para utilizarlas, nos está empujando a buscar nuevas energías, empujando a ir por un camino diferente, ¿verdad? Nos empuja la guerra hacia la nueva realidad. Entonces,
Eso es lo que puedo decir, ¿no? Que tenemos, no nos debemos resistir. Ese es el camino hacia donde nos Y otra nos cosita, dirigimos. las inteligencias, Esme, las inteligencias, Las que no son inteligencias, solo, efectivamente. claro, que no son solo las nuestras, sino que son las artificiales. Las Y ahí quizás artificiales, decir, claro, el peligro, peligroso ¿no? de lo que efectivamente. hablaba Ismael, todo se conjuga, ¿no? Ismael, Claro, ahí claro. un solo gobierno manejado por un solo poder, ¿no? Bueno, Nos da ahí está. miedo todo lo nuevo siempre, ¿verdad? Pero luego acabaremos aprovechándolo en nuestro beneficio y acabaremos sacándole muchísimo partido, ¿verdad? Y adaptándolo y mejorándolo. Y bueno, es un largo camino por hacer, ¿verdad? Todo esto. Nosotros no lo veamos, ¿eh? No, Porque seguramente que no, vamos, seguro que no lo vamos a la ver. proyección de la Pero vida humana frente a es todo el esto. camino hacia el que nos dirigimos, ¿verdad? Así es, así es. Sí. Muy bien. Bueno, les agradezco a todos, colegas queridos, asistentes. Hoy en el Día del Astrólogo estamos concluyendo ya esta mesa redonda. A todos, muchísimas gracias por su asistencia. No olviden la gran oportunidad que nos está dando Adalia con este descuento gigantesco para los 4 congresos que ella ha organizado. Y pues a todos un gran abrazo. Muchas gracias, Adalia, también por tu invitación. Y pues me despido. Pues muchas gracias Luego, que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias a Dalia, un besito grande para todos. Gracias Saludos. a todos. Besos, Ismael, Emme, Patricia, chao. Jesús, que estén bien. Hasta luego.